En 7 de la mañana con 31 minutos, atención con esto, a veces se nos olvida, pero faltan pocos días para que expire el plazo para renovar el permiso de circulación. Y ante esto, algunos alcaldes plantean una nueva prórroga de este trámite, sobre todo cuando estamos hablando de aumentar el confinamiento, hacer cuarentenas más severas. Vamos con Gonzalo Jiménez para que nos pueda contar detalles. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Quedan exactamente 6 días para que vence este plazo del permiso de circulación que debe pagarse el próximo 30 de julio. Recordemos que ya fue prorrogado esta primera cuota que debía pagarse el 31 de marzo. Bueno, se está pidiendo también de parte de algunos, incluso diputados, que se suspenda el pago de este permiso de circulación durante este año. De todo aquello vamos a conversar con Rodrigo Delgado, alcalde de la Comuna de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días, para que nos cuente un poco sobre esta situación que se ve bastante compleja, teniendo en cuenta incluso que las plantas de revisión técnica están cerradas y muchos también tienen que tener este documento para poder cancelar este permiso de circulación. Buenos días. Sí, buenos días. Tal como tú dices, en marzo ya hubo una polémica. La gente recordará cuando el presidente tuvo que salir el último día de marzo a poner un veto sustitutivo para poder extender la vigencia del permiso de circulación hasta justamente el 30 de junio. En ese momento muchos alcaldes dijimos que nos sumábamos a esa idea, pero no había ninguna razón tampoco, ni técnica, ni económica, ni sanitaria, para pensar que la gente iba a estar mejor en junio que en marzo. De hecho, hoy día muchas familias, sobre todo las que tienen su vehículo, están peor que en el mes de marzo porque han perdido ingresos, ¿cierto? Muchas familias han perdido incluso cupos laborales. Entonces eso hace de que sea obviamente un mes muy complejo. Estamos en medio de la crisis sanitaria y social. Por lo tanto, yo encuentro que es razonable pensar en una postergación, pero también invito a la gente y invito a la autoridad también a pensar de que los ingresos de los municipios también han caído fuertemente desde el año pasado, estallido social, este año con la pandemia, y son recursos que son importantes, no solamente para el municipio que uno elige, porque queda una fracción en el municipio que uno elige, y el grueso de lo que uno paga, digamos, va al Fondo Común Municipal, siendo beneficiadas las comunas justamente más pobres de Chile. Por lo tanto, si va a haber una idea de postergación, por ejemplo, para octubre, como se ha pensado, tendrán que, obviamente, también alguien poner esa plata, digamos, esos recursos en el Fondo Común Municipal para que los municipios puedan seguir funcionando. Si es así, obviamente, los municipios siempre nos vamos a sumar, porque los municipios empatizamos más que nadie, justamente por la necesidad de las personas, pero también solicitamos que empaticen con nosotros, que también son recursos importantes para trabajar justamente con las familias más vulnerables. Alcalde, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted lo decía, se prorroga este pago al mes de octubre? En ese caso, ¿qué pasa con la segunda cuota que vence el 31 de agosto? Bueno, ahí se dan varias ecuaciones, porque hay mucha gente que pagó incluso antes de marzo. Hay gente que pagó en marzo de este año. Hay gente que lo dejó para después y fue pagando durante los meses posteriores hasta la fecha de hoy. Y hay gente que pagó en 2 cuotas. Entonces, a mi juicio, si esto se corre para octubre, por ejemplo, debiesen todos los que quedan, que son un poco más de 1 millón de contribuyentes, pagar en una sola cuota en la fecha que se estipule, porque si no, no tendría sentido correr de julio a octubre, por ejemplo, cuando entre medio está la segunda cuota, se va a enredar obviamente mucho más el tema. Entonces, a lo mejor extender esto, si es que es posible, si están los recursos, para que toda la gente que queda lo pague en una cuota. Yo también creo que para el 2021 habría que revisar también la fórmula, porque así como lo dije para las clases presenciales también, yo creo que también tenemos que pensar a mediano y largo plazo con otro tipo de situaciones como el permiso de circulación. O sea, mientras no haya una vacuna, mientras no se reactive la economía, vamos a estar discutiendo esto mismo en marzo del próximo año. Vamos a estar en la misma entrevista, oye, ¿qué pasa con el permiso de circulación? Entonces, a lo mejor repensar el permiso de circulación para el próximo año, entendiendo la crisis sanitaria y social que todavía no va a haber terminado, y a lo mejor también volver a recalcular los pagos del permiso de circulación, los precios de los permisos de circulación, sobre todo aquellos vehículos que tengan cierto valor hacia abajo, vale decir, porque finalmente el vehículo también marca el poder adquisitivo de una familia. Entonces, ¿en ese sentido bajar los precios? Bueno, se podría pensar en recalcular a la baja en algunos segmentos de vehículos, sobre todo aquellos vehículos que sean, por ejemplo, de pyme, de personas que hayan perdido su empleo, aquellos vehículos que estén relacionados también con ciertas áreas de la economía que obviamente necesitan reactivación. Personas, hoy día se podría cruzar, por ejemplo, información de personas que todavía no tengan empleo y que tengan un vehículo y que ese vehículo lo estén utilizando para poder surgir laboralmente nuevamente y a lo mejor hacer ajustes y poder darle un beneficio
a esas personas para que puedan obviamente pagar algo menos el próximo año. Pero creo que hay que pensar en el mediano y largo plazo, porque si no siempre vamos a estar como parchando. Yo creo que los diputados, está bien, sacan esto a 6 días, está bien. Uno puede entender la lógica de ellos, pero yo los invito a pensar en el mediano y largo plazo y también pensar en los fondos que los municipios necesitamos para poder seguir operando, porque si no, al final del día, si los municipios nos quedamos sin recursos, quienes más van a sufrir son las personas más vulnerables. Alcalde, le pregunto respecto a algunas situaciones que alguien en persona han comentado de que es suspender definitivamente el pago de los permisos de circulación durante el año 2020. ¿Eso es posible? Todo es posible. El problema es que es muy injusto con aquellas personas que ya pagaron. Por lo tanto, ¿cómo le explicas tú a una persona que pagó en marzo, que hizo esfuerzos importantes para pagar en abril, en mayo o incluso en junio, que en realidad va a haber un perdonazo general? Yo creo que eso sería impresentable para que el 80% de las personas ya pagaron. O sea, la gran mayoría ya pagó. Entonces habría que ver de ese 20% que queda, a lo mejor hacer un cruce más fino. Terminar en junio y ver qué personas quedaron pendientes y de los morosos hacer un análisis. Hoy día todo se puede cruzar la información. Entonces, si esa persona perdió su trabajo, si esa persona está en el seguro de cesantía, si esa persona era un emprendedor que no pudo abrir más sus puertas para poder vender, a lo mejor ahí hacer obviamente algún subsidio social, digamos, con esas personas. Pero hacer un perdonazo general yo creo que también sería injusto para aquellas personas que ya pagaron. Lo que sí creo que hay que repensar el permiso para el año 2021. Repensarlo bien, cuáles son las mejores fechas, cuáles son las mejores opciones, a lo mejor dar más cuotas durante el año, a lo mejor cambiar efectivamente y a lo mejor tirarse al segundo semestre del próximo año, que seguramente ya vamos a tener una crisis sanitaria a la baja, vacuna mediante, bueno, a lo mejor proyectar el año 2021 y este año de emergencia sacarlo adelante como se pueda. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros conversando sobre este tema que también ha generado bastante polémica respecto a qué va a pasar con esta cuota que ha sido, recordemos, prorrogada desde marzo al 30 de junio. Quedan 6 días para que venza. ¿Qué va a pasar con esto? Finalmente estaremos, por supuesto, muy atentos. Finalmente, ¿qué pasa con esta primera cuota del permiso de circulación que se va a prorrogar para los próximos meses? ¿Qué va a pasar también con la revisión técnica? Podrían haber novedades durante esta jornada y, por supuesto, la estaremos informando a través de nuestro canal. Sí, ojalá que se decida pronto, Gonzalo, porque a 6 días estar en esta discusión y que la gente tenga la duda de si paga o no paga, porque a lo mejor hay prórroga o a lo mejor no la hay, es complejo. O sea, sabíamos hace rato que este iba a ser el plazo y hubiese sido bueno un acuerdo antes, creo yo, para no estar los últimos días con esta incertidumbre. Pero nos vamos a quedar pendientes a ese debate y ya definitivamente cuál va a ser el mecanismo que va a operar. Te agradecemos mucho a ti y también al alcalde. Que tengan un buen día.